gracias Walter, a la Academia Nacional del Tango y a la comisión organizadora por la selección de este trabajo que, en rigor de verdad, se titula Irigoyen y el tango, el triunfo de lo popular. Como nos anticipaba el orador preopinante, la Argentina para 1916 estaba celebrando 100 años de su independencia, aunque de una manera mucho más austera que los fastos del centenario de la Revolución de Mayo, ocurrido 6 años antes, con un Estado-nación consolidado en sus instituciones y un modelo económico basado en la exportación de materias primas que la ubicaba entre las primeras economías del mundo. Era un esquema que empezaba a presentar algunos desequilibrios y asimetrías que originaron, en gran medida, conflictos, mientras se desarrollaba al propio tiempo en el continente europeo la Primera Guerra Mundial, que tuvo repercusiones no solamente políticas aquí en estas tierras, sino también sociales, económicas y culturales. Pero es justo señalar que en nuestro país, para entonces, las letras y las artes se enriquecían con la aparición de cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Leopoldo Lugones reivindicaba el Martín Fierro en una serie de conferencias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ricardo Rojas es impulsor de una notable campaña destinada a resignificar nuestra identidad como pueblo a partir de obras como la Restauración Nacionalista y la Argentinidad, al tiempo que estaba surgiendo una poetisa que iba a dar mucho que hablar, que era nada menos que Alfonsina Storni. En 1916, la revista Fray Mocho, del popular periodista José S. Álvarez, publicó una nota titulada El Carbonero, que era dedicada a un joven y talentoso pintor que empezaba a hacerse conocer. Era Benito Quinquela Martín. No estaba solo porque pertenecía a una generación notable de artistas surgidos fundamentalmente del mundo del trabajo, sobre todo en el ámbito de la ribera del Riachuelo. Muchos de ellos, junto con Quinquela, renovarían conceptualmente las artes plásticas argentinas y del mundo. Me refiero, por citar solo algunos de ellos, a Miguel Victorica, a Fortunato Lacámara, a Miguel Diomede y a Marcos Tiglio. La pujanza de esa incipiente industrialización a que hacíamos referencia anteriormente, destinada a la sustitución de importaciones con motivo de la conflagración mundial, se materializó, por ejemplo, en el extremo sur de nuestra ciudad, más precisamente en La Boca, foco de productivo y fabril en torno al puerto, donde la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad manda a construir un magnífico edificio de piedra y ladrillo con reminiscencia de Palacio Florentino, que hoy conocemos como la Usina del Arte. El lugar elegido no era casual, estaba en la esquina de Pedro de Mendoza y Sengel, a la vuelta nomás de un lugar donde ya se desarrollaba una mítica pasión de multitudes. Me refiero al estadio del Club Atlético Boca Juniors, su primera bombonera de madera, que estaba también muy cerquita del club primo hermano, que es el club River Plate, que luego se mudó de La Boca. De a poco fueron acallándose por entonces las voces características de la payada, ese arte poético musical de ascendencia hispánica que tuvo enorme difusión en la Argentina, en el Uruguay, en el sur de Brasil, en Paraguay. En ese terreno descollaban Nemesio Trejo, José Bettinotti y Gabino Ezeiza, entre otros. Estaban en general identificados con las causas populares del federalismo y del naciente radicalismo. También por entonces en cafetines y piringundines del sur de la ciudad, pero también en salones de la zona norte de Buenos Aires, ya asomaban los primeros compases del tango, de la mano de Eduardo Arolas, Agustín Bardi, Pedro Mafia, Francisco Canaro, como algunos de sus exponentes en ese momento. Curiosa analogía que además es señalada por Natalio Echegaray, Alejandro Molinari y el querido compañero de panel, Roberto Martínez, en Tango y Sociedad, de Irigoyen a Pugliese, que dicen, y cito textualmente: el inicio de la vida democrática coincide cronológicamente con el nacimiento del tango y la presencia inconmensurable de Carlos Gardel como creador del género. Es también la época del surgimiento de la Guardia Nueva, de la mano de Julio de Caro. Pero volvamos al aspecto político e institucional. Se concreta por entonces la más trascendente reforma política de la historia argentina. Se realizaron las primeras elecciones presidenciales bajo la ley Sáenz Peña,
que estableció el voto universal, secreto y obligatorio, con padrones militares únicos bajo el control de la justicia federal, dejando de lado prácticas fraudulentas destinadas a falsear la voluntad popular. El radicalismo, conducido por entonces por Hipólito Yrigoyen, abandonaba la vía revolucionaria y la abstención, método para deslegitimar el sistema político, y resuelve participar de los comicios del 2 de abril de 1916. Lo hace con la fórmula integrada por el propio Yrigoyen y Pelagio Luna, proclamada pocos días antes de la elección. Obtiene algo más del 45% de los sufragios populares, pero como la elección era indirecta, los colegios electorales eran la segunda instancia de elección del presidente y vicepresidente de la República, no alcanzan mayoría propia. Los colegios electorales finalmente votan mayoritariamente ratificando la voluntad popular, e Yrigoyen asume la presidencia de la Argentina un 12 de octubre de 1916 en medio de una enorme algarabía popular. No estaba del todo contento Yrigoyen. Esa misma mañana había fallecido uno de sus grandes amigos, además que correligionario, a quien mencionábamos recién, Gabino Ezeiza, aquel payador que inmortalizó la gesta de la heroica Paysandú y había llevado su arte por todo el país. Enterado de la muerte del negro Gabino, don Hipólito supo decir: pobre Gabino, él sirvió a la causa. La llegada de Yrigoyen y el radicalismo al gobierno de la República fue un cambio político, pero fundamentalmente también social y cultural. Habitualmente hay una interpretación que suele inclinarse en señalar que los sectores medios de la sociedad llegaban al poder con fuerte presencia de los hijos de los inmigrantes. En realidad, a nuestro criterio, se trata de un proceso más complejo que integró diversas clases sociales, fusionó sectores políticos de origen diverso, y la Argentina de entonces, la que cumplió un siglo de vida independiente, había ido atravesando cambios sustanciales, cambios que se expresaron además en la creatividad de una sociedad que se volvió mucho más compleja y cosmopolita. El hecho que constituye bisagra definitiva en nuestra historia cultural fue señalado aquí en el inicio de este congreso, que es precisamente cuando Pascual Contursi, sobre la melodía de Lita, escribe "Per canta que me amuraste", incluido en el sainete Los dientes del perro, y se convierte en Mi noche triste, siendo grabado por Carlos Gardel. Son también inicios de la época del cine nacional, particularmente vinculado en este caso no solamente al cine, con cine mudo todavía, particularmente dedicado al cine político. Es en esa presidencia cuando se concreta por la cinematográfica Valle un documental que se usó como primera utilización de la imagen del cine para campañas políticas, que se llamaba La obra del gobierno radical. Primera experiencia, decíamos, de la utilización del cine en materia político, y que reseña todo el periodo de Yrigoyen, que va de 1916 a 1922, incluyendo el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, la reforma universitaria que cambió para siempre el paradigma de la enseñanza superior en la Argentina y sirvió de modelo en el resto del continente, la fundación de nuevos establecimientos educativos y sanitarios, viviendas sociales, casas baratas, y en el plano internacional la gran obra del pacifismo, la defensa de la neutralidad, la autodeterminación de los estados y el igualitarismo en el orden mundial. Todo ello es el testimonio de la construcción colectiva de un Estado social de derecho y un proceso de profundización de un modelo de tipo popular y democrático de afirmación nacional y antiimperialista. El radicalismo yrigoyenista tuvo su expresión en el tango también como fenómeno cultural popular. Y acá me permito pedirle al amigo Walter Piazza, que hizo un ofrecimiento, y me parece que tenemos algo para escuchar. Yrigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar. Él necesita tu amparo, criollo mocón de quebracho,
plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo sencillo y valiente, para los pobres guarida, me juego entero la vida, serás gloria del país. Tendiste a todos la mano, siempre diste el sacrificio, nadie te pidió un servicio que lo supieras negar. Si de puro generoso y demostrar tanto celo fue tu único consuelo el tener algo que dar. Mañana cuando en las urnas suenen las dianas triunfales y los votos radicales, las demás listas se arrollen, bien al tope las banderas, bien alto los estandartes, gritarán por todas partes, ¡viva Hipólito Yrigoyen! Hipólito Yrigoyen y viva Enrique Pedro Maroni, el autor de este tango que se titulaba Hipólito Yrigoyen y que lo escuchamos precisamente por Ignacio Corsini en la versión del año 1927, grabado en los estudios de Max Glucksmann. Después, unos meses más tarde, febrero de 1928, don Ignacio Corsini, el caballero cantor, va a volver a grabarlo para la campaña de la reelección de Yrigoyen, que fue el 30 de marzo de 1928. Siguiendo un trabajo enjundioso sobre el tema de Yrigoyen y el tango hecho por Mario Valdés y Pablo Taboada, se pueden mencionar a Vuelo de Pájaro también, por ejemplo, otras creaciones del tango como de Adolfo Pérez Pocholo, autor de UCR, Julio Leone, Yrigoyen Luna, Pedro Mafia, con el tango Reelección, dedicado también a este periodo, Antolín Magallanes, Yrigoyen Invencible, Ricardo Irulegui, con Don Hipólito y el 90, Carlos Percuoco, Don Hipólito, Domingo Pizarro, 4 de febrero, hace referencia a la Revolución Radical del 4 de febrero de 1905, Anselmo Aieta y Roberto Torres, que estrenan Nuestro Hombre, el famosísimo trío Irusta, Fogazot y De Mare, con Yrigoyen solo, Alfredo Gobi, Otra vez el Viejo, llevado al disco por Francisco Canaro y su orquesta con la voz de Charlo, y el mismo Julio De Caro, que compone con letra de Mario César Gomila, YPF, como un homenaje a la política petrolera del caudillo radical. Yrigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te podés negar. Él necesita tu amparo, criollo mojón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Vale decir, y recurriendo a la figura prócer de nuestras letras, como Jorge Luis Borges, tal vez que penetró en la hondura de la naturaleza popular del liderazgo misterioso de Yrigoyen con mayor acierto que muchos otros, cuando escribió que Yrigoyen era la continuidad argentina, el caballero porteño que supo de las vehemencias del alcinismo y de la patriada grande del parque, y que persiste en una casita del sur que tiene clima de patria, pero que es el que mejor se acuerda con profética y esperanzada memoria de nuestro porvenir. El caudillo que con autoridad de caudillo ha decretado la muerte inapelable de todo caudillismo, es el presente que sin desmemoriarse del pasado y honrándose con él, se hace porvenir. Quizá esta confesión de Borges, que luego él mismo negaba de alguna manera, porque cuando lo buscaban trataba de renegar de muchas cosas de sus orígenes, explique también cómo en la Fundación Mítica de Buenos Aires pudo escribir: un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco.
El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba, Irigoyen. Algún piano mandaba tangos desaboridos. Tal vez esto refleje que en nuestra patria alumbró contemporáneamente su democracia popular y constitucional y su género musical más representativo. En el triunfo de Irigoyen y del tango estaba íncito el triunfo de lo popular. Muchas gracias. Otra vez el viejo, el pueblo exclama con loca pasión.